Hola. ¿Han jugado alguna vez con barro? ¿Recuerdan el olor, la textura y lo que esto producía si estaban con otros? ¿Sabían que el barro es el material que nos da una sensación de tranquilidad frente a otros materiales que nos ponen en estado de alerta? Si este salón fuera de barro, tendríamos la humedad óptima para el ser humano, porque es el único material que toma humedad del exterior y la ingresa, y si hay exceso de humedad, la libera. Es el material con menor huella hídrica, menor huella de carbono. Eso que ven en amarillo son las zonas que tienen riesgo sísmico en el mundo. Lo de abajo es donde se sigue construyendo en tierra cruda. ¿Cómo esto es posible? Los sismos no detuvieron el avance de esas construcciones. Sin embargo, investigadores, arquitectos, ingenieros, países generaron normas basadas en la observación. Observaban los edificios que colapsaban, pero también los edificios que no colapsaban. Y así diseñaron normas que salvan vidas. Construcciones de barro en las que se han aplicado las normas han resistido en zona de epicentro sismos de grado 8 y 9 en el último sismo de San Juan en Caucete, en el último terremoto. Yo les voy a hablar de dos técnicas. Hace más de 9.000 años que la humanidad construye con tierra. Yo me he dedicado al adobe y la quincha mejorada. El adobe son mampuestos que se hacen con moldes, se llenan con barro y luego se secan al sol. Las paredes se realizan también con barro y conforman una estructura que resiste por masa. Mientras más anchos son los muros, mientras menos aberturas, mejor resisten las fuerzas horizontales del sismo. Y la quincha es una estructura, por el contrario, que es una estructura maestra de madera, donde después se recubre con fibra, y el barro tiene solamente funciones térmicas. Eso es flexible y disipa la energía. Después de las normativas hablamos de adobe reforzado, donde se incluyen cimientos de hormigón, sobrecimiento, techos livianos, vigas de encadenado y contrafuerte en los lugares, en las esquinas. Y la quincha mejorada, además de que se puede calcular con cualquier normativa de madera, también tiene fundaciones de hormigón armado calculadas por ingenieros. Yo vivo en San Carlos, en la provincia, en el departamento más antiguo de la provincia. Ahí es donde me formé, junto a maestros constructores del territorio. Tenemos varias construcciones en pie, pueblos enteros. ¿Sabían ustedes que no existe ningún país en el mundo que pueda reconstruir lo que existe hoy y con bajo costo pueden recuperarse? El arquitecto Livingstone creó el 30% de edificaciones, logró aumentar en un 30% la disponibilidad habitacional sin construir 1 metro cuadrado, simplemente reciclando estas construcciones. Estos son cines, bares, casas coloniales que estaban en pie y las restauramos. Tienen el antes y el después. Ojalá pudiera hacer eso conmigo. Pero les quiero contar de mi maestra, Magdalena Villar, la Mauda. La Mauda vive a 600 kilómetros, vivía de donde yo vivo en San Carlos, en Malargüe. Y allí llegué un día a formarme, a aprender a hacer adobes. No sé si ustedes logran encontrar la casa en el paisaje, la arquitectura sin arquitectos, el respeto, la serenidad de esa arquitectura. Como dice Bernard Rudowski, el respeto absoluto, la escala coherente con la necesidad. Es la escala que por siempre sigo buscando, una escala equitativa de inclusión. Ella sí resaltaba. Ella estaba con un suéter rojo y unas flores del mismo color que se entrelazaban en su pelo blanco. Estaba sonriente, con un molde de madera junto a un cauce de agua, con una engarilla llena de barro, lista para enseñarme. Ese día hizo todo muy lentamente para que yo pudiera replicar cada uno de los movimientos sin decir una palabra. Todo gesto. Después, levantando el mentón y su dedo índice, me mandó a hacer adobes. Y en aquella esquina está cómo se reía todo el tiempo de mis errores. Aprendí a reírme con ella de mí. Después de la normativa que diseñamos junto a la arquitecta Ana Castillo en La Valle,
comenzamos a trabajar con adobe peruano, que es un adobe más grande, y empezamos a diseñar, a actualizar los diseños. Hacíamos casas con formas orgánicas para evitar los encuentros de muro. Esta casa además resiste el peso de la nieve. Aquí tenemos espacios donde la quincha es protagonista, es una estructura portante de madera con rollizos que encontrábamos en el territorio, permite dobles alturas, y aquella quincha urbana en medio de cualquier pueblo. Además, la curiosidad de esta estructura portante de madera es que reutilizamos pallets que son desechos agroindustriales en nuestro territorio. La gente ya los utilizaba. Con la ingeniera Luisa Barroso diseñamos una manera de que estos pallets no colapsaran frente a los movimientos horizontales. Generamos trabas para reutilizarlos. Después empezamos a experimentar las capacidades de cada uno de los sistemas, combinarlos. Por un lado, la quincha actuaba como fuelle en esa construcción donde los dos bloques que están al costado son de adobe. Entonces se conforma como un disipador de energía frente al sismo y ven los contrafuertes en las esquinas y sobre cimiento y fundaciones de hormigón. También la quincha tiene fundaciones de hormigón armado. Todos esos vidrios que ven allí son vidrios reciclados que la familia fue colocando en los espacios de mayor luz. Hemos hecho también el modelo peruano de la quincha colonial, donde las bases, las plantas bajas eran de adobe, fíjense los contrafuertes, y luego sobre este se montaban las segundas plantas. También esto permite generar luz, ya que en las construcciones de adobe no podemos tener grandes aberturas. Fíjense el contraste entre la oscuridad y la luz que ofrece el adobe, la quincha mejorada. Y fíjense también la calidad de los revoques. Hemos trabajado durante mucho tiempo en la terminación de revoques mejorados. Esta es una quincha muy especial, la hicimos con participación ciudadana, también en la Valle, y ahí utilizamos un material que estaba muy a disponibilidad en el territorio, que era la caña. La caña también ofrece una muy buena aislación térmica, y gracias a ese material y a la sapiencia de los obreros, logramos hacer curvas, inclusive en los techos. Por último, nombrarles este ejemplo a mis compañeros Álvarez y Pargau, que son los constructores que trabajan conmigo hace más de 15 años, y ellos, frente a la limitante de los tiempos de la obra de tierra, lograron preindustrializar este sistema. En galpón arman sus elementos según cálculo y conforme al diseño. En 15 días montan la estructura en la obra y en pocos meses llevan ya prefabricados los bloques de relleno y los revoques también preparados, y finalmente en un par de meses terminan la vivienda. Pero quiero contarles el verdadero significado que este material, retomando la idea del juego, cómo este material se convierte en un satisfactor sinérgico cuando se trabaja en proyectos participativos. No es que me lo hayan contado, he visto el rostro de campesinos desplazados, cómo han hecho cambios estructurales después de emprender cualquier tipo de construcción, cómo familias enteras participan de las construcciones de su vivienda, cómo comunidades aprenden a regularizarse y también a su patrimonio. La construcción más maravillosa que he hecho como arquitecta es esta construcción intangible, es este grupo de mujeres que llegaron con historias súper difíciles sin saber manejar una herramienta. Sin embargo, hoy terminaron la primer vivienda en barro construida, de quincha mejorada, construida en la Valle. Ellas me enseñaron el rostro, las manos y cómo camina una mujer empoderada. Esa tarde, cuando terminamos, Maura tapó el barro como si fuera un crío, como si fuera un hijo. Y yo les dejo este material dormido para el que lo quiera usar para las generaciones futuras y que lo haga también de manera responsable. Muchas gracias.